Gracias, presidente. Senadoras y senadores, vengo a nombre de la Comisión de Justicia a presentar el dictamen referente al proyecto de decreto por el que se expide la Ley General en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Las Comisiones Unidas de Justicia, Derechos Humanos, Gobernación y de Estudios Legislativos de esta Cámara de Senadores, después de muchos meses de trabajo, hemos concluido un trabajo que comenzó desde la aprobación del inciso A de la fracción 21 del artículo 73 de la Constitución Federal, por la cual se facultó al Congreso Federal para expedir una ley general de desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley. Hoy nos encontramos satisfechas por el arduo trabajo realizado en la construcción de acuerdos. Es importante recordar que a raíz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, el texto del artículo primero otorga una jerarquía constitucional en el orden jurídico mexicano al establecer que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. En México hemos venido avanzando hacia la construcción de un Estado democrático de derecho, en donde el eje transversal es justamente la protección a los derechos humanos. Sin embargo, debemos reconocer que en nuestro país, pese a los esfuerzos legislativos, vivimos una dura realidad en materia de derechos humanos que todavía duele y que todavía representa una crisis para el Estado mexicano. Y es obligación de este Senado y del Congreso de la Unión generar las condiciones necesarias para que la legislación aplicable genere medidas que permitan y obliguen al Estado mexicano a responder a las víctimas de violaciones a derechos humanos e ir transitando hacia una nueva realidad para nuestro país. La desaparición forzada de personas ha sido y sigue siendo un lamentable fenómeno, un flagelo que vulnera los principios fundamentales de los derechos humanos, pues destroza la dignidad de la víctima, pone en riesgo su integridad física, psicológica y su vida. Destruye su seguridad personal y familiar y niega la personalidad jurídica a la persona. Diversos organismos internacionales han formulado al Estado mexicano recomendaciones sobre la necesidad de contar con medidas que garanticen el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos y hoy, sin duda, con este dictamen damos un paso más en esta materia. De acuerdo al Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas de la Secretaría de Gobernación, al corte del 30 de noviembre de 2016, se tiene un total de 29.917 casos de personas desaparecidas y no localizadas en México. Sin embargo, al diferenciar por sexo, resulta que el 65% de las mujeres tenía entre 11 y 30 años de edad, mientras que el 63% de los hombres tenía entre 18 y 40 años cuando desapareció. En los rasgos de edad, de 1 a 10 años y mayores de 50 no hay diferencias importantes en los porcentajes. El dictamen que hoy ponemos a su consideración y que contiene este importante dictamen, cuyo objeto es el de establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los distintos órdenes de gobierno para generar certeza sobre, por un lado, el establecimiento de bases penales que establezcan un andamiaje en materia de tipos penales para combatir y sancionar estos delitos y, por otro, una base administrativa a partir de la Comisión Nacional de Búsqueda y sus atribuciones, enmarcados en un sistema nacional de búsqueda, contiene los siguientes elementos que son importantes y destacables y se consideran importantes avances en esta ley. Por un lado,
se crea el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, cuyo objetivo es el de diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para establecer las bases generales, políticas públicas, procedimientos entre autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Dicho sistema estará integrado por las personas titulares de la Secretaría de Gobernación, quien lo presidirá, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Procuraduría General de la República, de la Comisión Nacional de Búsqueda, quien fungirá como secretaria ejecutiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la persona titular de la Policía Federal, de las personas titulares de las comisiones locales de búsqueda y de la persona que designe la Comisión Nacional de Procuración de Justicia y también de quien presida el Consejo Ciudadano. Se establece y fue parte, yo creo, de las partes fundamentales de las conquistas importantes, trascendentes de esta ley, que no hubiera sido posible, y lo referiré más adelante, sin la participación, impulso y convicción de los colectivos de víctimas y de la representación de organizaciones de defensa de derechos humanos, que es la Comisión Nacional de Búsqueda y las comisiones de búsqueda locales. Se crea esta Comisión Nacional de Búsqueda, a quien se mandata la ejecución y seguimiento de acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional. Se crea un Consejo Ciudadano como órgano de consulta del Sistema Nacional, en la que tiene como objetivo fundamental el involucramiento de la sociedad civil, de las víctimas, en el seguimiento de las actividades que desarrollará el sistema en materia de búsqueda de personas. Los grupos de búsqueda que se crean también, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con grupos de búsqueda, los cuales deberán ser integrados por servidores públicos especializados en la búsqueda de personas, los que podrán auxiliarse por expertos y también por cuerpos policiales especializados, quienes y las instituciones de seguridad pública tendrán de manera inmediata la obligación de dotar de estos elementos especializados a los grupos de trabajo para su auxilio. Las fiscalías especializadas, una de las características fundamentales de la legislación que se pone a su consideración, corresponde a la investigación de los delitos en la materia, y para ello se dispone de la creación de una fiscalía especializada adscrita a la Procuraduría General de la República y a fiscalías o procuradurías locales a fin de tener autoridades especializadas en la búsqueda de personas desaparecidas. Se establecen, por supuesto, tipos penales que se refieren justamente al delito de desaparición forzada de personas y su denominación, y esto se construyó en acorde a las convenciones internacionales. Se establecen también las penas previstas para quien incurran en estas conductas, y otro de los propósitos de la ley también tiene que ver con la sanción a los superiores jerárquicos en los términos que dispone la propia ley. Es fundamental señalar que aún tenemos algunas observaciones que nos hicieron llegar, que probablemente sean materia de un análisis más exhaustivo para en su momento perfeccionar este cuerpo normativo. Se establece el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, los registros forenses y los protocolos. Es importante señalar que en la ley se describen y se crean
protocolos necesarios que incluyen las directrices de actuación en los procesos de búsqueda, atendiendo a las causas y circunstancias en que ocurrieron las conductas, las formas en que se recibirán los reportes, las denuncias o noticias de la desaparición, los procedimientos de investigación ministerial, pericial, policial, entre otros. La declaratoria especial de ausencia, derechos de las víctimas y los mecanismos de apoyo en el exterior. Se incluye también en este mecanismo de apoyo en el exterior como un conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de acciones para la reparación del daño a personas migrantes o sus familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del ordenamiento jurídico mexicano establecidos en la ley. Estamos conscientes en las Comisiones Unidas y en este trabajo que hemos desarrollado a lo largo de varios meses, en donde habrá también, yo quiero reconocer al presidente que me antecedió, al senador en su momento Fernando Yunes, que estuvo acompañando este trabajo por varios meses, pero que en este trabajo, quienes ahora presidimos las comisiones, las 4 presidentas, hemos suscrito compromisos para que en lo inmediato podamos perfeccionar este instrumento normativo. Todo instrumento legislativo sabemos que es perfectible, pero también es necesario señalar que hay un compromiso imperante de avanzar en la construcción de esta ley. Y por ello, hoy estamos proponiendo las 4 comisiones que recogimos una votación unánime en la discusión que se llevó a cabo en comisiones de los compañeros y compañeras senadores, que denota la intención clara de no detener este importante instrumento normativo, este instrumento histórico para fortalecer los derechos humanos de los mexicanos, pero sobre todo para prevenir y erradicar un flagelo trascendente, importante, que lastima al pueblo de México, como la desaparición forzada y la desaparición por particulares. Sin embargo, también hemos sido conscientes de que esta ley hay que atender algunos aspectos. Y existe un compromiso entre las comisiones para fortalecer en el corto plazo a la misma y dotarles de los elementos que sean necesarios para su perfeccionamiento en su diseño y organización, que sean acordes al mandato constitucional. Lo anterior, para que sea un instrumento legislativo óptimo que sea eficaz para, por un lado, regular el Sistema Nacional de Búsqueda, la fase administrativa de búsqueda y estas normas que tendrán trascendencia en el ámbito local, y por otro lado, la fase penal que quede debidamente establecida en la parte que le corresponda. Esto será un trabajo posterior, pero hoy dejamos un cuerpo normativo robusto, un cuerpo normativo que contiene normas que fortalecerán la prevención, el combate y la erradicación de un flagelo que lastima a nuestro país y que es la desaparición forzada. Esta ley que hoy ponemos a su consideración responde a las necesidades latentes de la sociedad y de la sociedad mexicana, y hoy ponemos a su consideración este esfuerzo de mucho tiempo con el reconocimiento de quienes trabajaron en el diseño de esta reforma, de los senadores y senadoras que aportaron en la construcción de los acuerdos y de su perfeccionamiento, pero por supuesto y de manera muy especial a los colectivos de víctimas y sociedad civil, organizaciones de derechos humanos que con su impulso hicieron posible que hoy estemos aquí presentando esta ley, y que solicitamos a las senadoras y senadores voten a favor la misma, porque será un paso trascendental, histórico en México, en la búsqueda de un país en donde haya un pleno respeto a los derechos humanos de todas y de todos. Es cuanto, presidente.